Bienvenidas, bienvenidos a Más Allá Podcast Pausa. Se iba a llamar así, pero como ya hay un podcast con ese nombre, acudí a ustedes y varias me dieron la misma idea. Más Acá Podcast con Nicky Mayo, quien les habla. Me gustó la idea de traer conocimientos de allá para acá, así no los tenemos tan lejos. Seguimos con el primer capítulo. Y en este podcast vamos a hablar acerca de temas de conciencia, espiritualidad, inteligencia emocional, enfoques holísticos, místicos, astrológicos, etc. Siempre desde muy chiquita fui como una buscadora de sentido de la vida. No me resonaba que simplemente vivamos y trabajemos y tengamos hijos y lo que sabemos que se hace. Porque también veía a la gente y no la veía como conforme o feliz o plena en el general. Obviamente que hay personas que sí. Entonces me decidí a buscarme y siempre me tiró como la espiritualidad y la búsqueda de sentido, de cosas que van más allá de lo conocido. Mi idea principal es compartir herramientas que a mí me resonaron para empoderarme. Empoderarme siempre fue un objetivo que yo tengo, que yo tuve, y ahora, hoy a mis 31 años, puedo decir que efectivamente lo logré. Que entiendo que no es algo constante, no es que todo el día ni todos los días te sentís mega arriba, súper empoderada, pero cuento con un montón de herramientas que me ayudan y que me hacen sentir de esa forma y que me llevan a ese lugar cada vez que me pierdo y cada vez que me alejo de ese lugar. No es instantáneo, es como un músculo que lo vas ejercitando y a mí la información me ayuda a eso. Probablemente les vaya a compartir experiencias personales de vida un poco más adelante, quizás cuando me vaya animando a contar. Probablemente estos capítulos sean de exploración y de experimentación acerca de cómo quiero hablar, cómo les resuena a ustedes escuchar, qué tan largos van a ser los capítulos, etc. O sea, vamos a experimentar juntos, los invito. En este primer capítulo vamos a hablar de intuición y por qué es tan importante, según mi punto de vista. Esto así como a modo de aclaración general. Si bien voy a citar personas y voy a hablar de un montón de cosas que aprendí de otras personas, la gran mayoría, todo está como filtrado por mi perspectiva. Como para no tomar lo que yo digo como absoluto. Todo lo que escuches en este podcast, y te recomiendo que de cualquier persona en cualquier lugar, lo pases por tu propio filtro, por tu propia soberanía. Vos tenés la elección de creer o no las cosas. Incluso, perdón, ya empiezo a generar controversia. Yo tengo un poco de miedo porque como que nunca hablo tan así, ¿viste? Yo hago videos de maquillaje y no digo mis formas de pensar. Y algunas formas de pensar que tengo son un poco controversiales. Pero siempre uso el mismo ejemplo. Antes se creía que el huevo hacía mal y hoy se sabe que hace bien. Entonces yo te creo, ciencia, pero te creo hasta ahí, porque considero que todo lo místico y lo espiritual es ciencia que todavía no se descubrió. La tiro. Bueno, vayamos a la intuición. Entonces, ¿por qué es tan importante la intuición? Vamos a arrancar hablando de la palabra intuición. Viene de una palabra en latín y significa mirar para adentro. Se cree que la intuición tiene que ver con un sexto sentido, con un don que poseen unos pocos, y no. Todas tenemos intuición. Es una herramienta con la que contamos y es básicamente conectar con nuestros sentidos, agudizar nuestros 5 sentidos. Y esto no es romántico, escuchar al corazón. No es romántico, es científico y en un ratito les voy a contar por qué. Entonces, la intuición es la percepción sobre las cosas antes de ser analizada por la mente. Todos tuvimos alguna vez alguna intuición sobre algo que después dijimos, mira, tenía razón, pero nunca del todo supimos o sabemos de dónde vienen y por qué. Pero en este podcast, en este capítulo, voy a intentar bajar la data del camino que yo tuve con respecto a la intuición y esa información. Una de las cosas que disfruto mucho es charlar de estos temas con personas que son súper científicas. Una de ellas es mi hermano, quizás en algún capítulo lo invite. Y esta cosa de tiene que ser comprobado. Entonces, hablemos según la ciencia, que es la intuición, o por lo menos yo voy a traer 2 cosas que son no místicas. Una de ellas es la definición que da la RAE respecto de la intuición. Y la RAE dice, facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento. Entonces, ¿se puede entender algo instantáneamente sin razonamiento? ¿Cómo es eso? ¿De dónde viene esa información?
Entonces, vayamos a un estudio científico que se hizo respecto de la intuición. Spoiler alert. Hay un documental o una película que se llama El poder del corazón. Y en este documental hay un estudio que se hizo donde se comprueba que el corazón, que es un centro electromagnético, se activa antes de que la mente pueda saber o entender ciertas situaciones, ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me están haciendo un estudio, en esta película, ¿no? Me están haciendo un estudio, estoy toda conectada, bla, 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 y de repente una persona va a entrar. Mi corazón da señales de que esa persona va a entrar en la puerta antes de que esa persona se mueva, haga ruido. Es una cuestión vibratoria. La persona está vibrando, voy a entrar en la puerta, y yo estoy vibrando, alguien va a entrar por la puerta. Me quedé sin batería, así que voy a seguir con el celular, con una calidad probablemente bastante mala, y luego resuelvo este tema de la batería. Pero quiero seguir con el flow creativo. Entonces decía, en la película El poder del corazón, el corazón se activa y da señales de que algo va a suceder antes de que suceda. Esto está comprobado científicamente en este estudio. No se sabe por qué bien del todo, pero el corazón recibe las señales electromagnéticas antes de que suceda. Esto es científico. Entonces, esto significa que esta información va más allá del tiempo, va más allá de la mente y va más allá de la distancia. Vayamos a la intuición según la astrología. La intuición en la astrología corresponde al elemento agua. Todos tenemos intuición, pero quienes tengan más fuerte agua en su carta, Sol, Luna, Ascendente, Mercurio, Venus, Marte, no importa. Quienes tengan fuerte agua en su carta van a tener una intuición más fuerte. ¿Por qué? Porque la intuición no corresponde a la mente, corresponde al sentir. Y el agua representa las emociones en la astrología. Entonces, por eso quienes tienen mucho agua en su carta tienen una conexión muy directa con la intuición, porque no pueden evitar sentir profundamente. Y la intuición está totalmente relacionada con sentir. La intuición no es un don que tienen unos pocos, es una herramienta con la que contamos todos y depende de nosotros si queremos desarrollarla, si queremos escucharla y si queremos integrarla a nuestra vida. Cuando aparece la intuición, ¿qué sucede? Nos cuesta darle lugar. ¿Y por qué nos cuesta darle lugar? Porque para conectar con la intuición tenemos que hacer dos cosas que como humanos nos cuestan una barbaridad. Una de ellas es dejarnos sentir, observarnos sentir, y otra de ellas es alinearnos con nosotros mismos y hacernos cargo de nosotros mismos y ser nosotros mismos. Más allá de las caretas y más allá de lo que la sociedad espera de vos, de lo que tu familia, tu amiga, tu amigo, todos esperan de vos, quizás tu intuición está totalmente en contra de cualquier visión externa. Y hacerse cargo de eso es complicado. Porque todo el mundo opina y nadie quiere que hablen mal de nosotros, que nos juzguen por atrás. Y todos sabemos que todo el mundo lo hace, lo hacemos. Yo practico e intento no hacerlo a cada segundo de mi vida, pero es real que el chisme está al alcance de la mano. Que empezar a hablar de otros está al alcance de la mano. Y también, no sé si a ustedes les pasan, si no les gusta juzgar o hablar de otros, cuando uno dice, che, yo no quiero hablar de esto, o no me copa, o no me parece, no sé, empezar a hablar de otros, también quedas como la mala onda, tipo, ¿cómo no te vas a sumar a hablar de tal persona y a juzgar a tal persona? La verdad, no, porque no quiero que hagan eso conmigo. Eso es algo interno, es para otro capítulo, continuemos con la intuición. Cuando aparece ese primer pensamiento, porque son unos segundos, son unos milisegundos, literal creo que 33 milisegundos decía que estaba comprobado para que la intuición suceda. Cuando aparece ese primer pensamiento, ¿qué pasa? Aparece un segundo pensamiento, a los milisegundos de ese primer pensamiento. Y ese segundo pensamiento ya es la mente, metiéndose y dándote todas las razones lógicas para no seguir a tu intuición. No lo hace de mala, la mente no es mala, no está programada para jodernos la vida, pero está programada para la supervivencia. Entonces, ¿qué sucede con la supervivencia? La supervivencia es gastar poca energía, salir poco de lo conocido, arriesgarse poco, y muchas veces la intuición lo que hace es guiarnos desde lo que necesitamos o hacia lo que necesitamos para expandir nuestra conciencia. Y muchas veces expandir nuestra conciencia conlleva cosas que nos dan fiaca de vivir o de hacer. Por ejemplo, tenés tal fiesta y vos sabés que no querés ir porque tenés la intuición de que va a ir tal persona que no te la querés cruzar.
Pero no ir a esa fiesta significa, no sé, que tu amiga se enoje porque es su cumpleaños y cómo vas a faltar a su cumpleaños. Entonces, ¿qué hago? Hago algo por el otro, escucho mi intuición. ¿Tiene sentido que no vaya a un lugar solo por percibir que va a ir tal persona? Y después, ¿qué sucede? Tal persona va. Y vos te sentís mal y decís, ay, pero ¿por qué no me escuché? Y ahí viene como esa información, ese pensamiento que dice, tengo que aprender a desarrollar mi intuición, tengo que escucharme, tengo que darme bola. Hasta que viene la próxima vez y la próxima vez sucede lo mismo. Hasta que una vez decís, ok, bueno, basta, yo me voy a dar lugar. Yo me voy a poner primero lo que yo siento, lo que yo pienso, mi intuición me dice, a eso le vamos a dar lugar. Y ahí empezás a vivir la vida de una forma, esto es personal, más mágica y no parás de flashearla. Pero no parás de flashearla en serio. Si en vez de tomar el camino conocido, tomás ese otro camino para ir a comprar ese helado porque simplemente tu intuición te lo dijo, yo te prometo que te vas a encontrar con algo o con alguien que es mega importante para tu evolución. Al menos esa fue y es mi experiencia personal de vida y es como yo estoy intentando vivir cada segundo de mi día. Todos tenemos capacidad de escuchar a nuestro cuerpo. El cuerpo habla, nadie me lo puede negar. Todos hemos sentido alguna vez cosquillas en nuestra panza, puntadas en nuestro pecho, algo en nuestro vientre. O sea, el cuerpo habla. Los sentidos están ahí para escucharlos. Y lo que sucede es que cuando vos tenés un pensamiento, podés hacerte cargo o no. Pero la intuición no es adivinación. Por ejemplo, cuando tenemos la intuición de no ir a tal lugar, por algo es. Cuando tenemos la intuición de no hacer tal cosa, por algo es. Después fue tal persona, hubo tal accidente, X. O sea, historias así hay miles. Voy a dar un ejemplo que es clave y que pienso a todos nos pasó alguna vez. Cuando vos conoces a una persona que tu intuición te dice no es por ahí, te lo dice a los milisegundos. Vos lo sabés bien adentro, o por lo menos, no sé, a mí me pasó. A mí me pasó de empezar relaciones y en el fondo del corazón sentir no es ahora, no es acá, no es por acá, no me late, pero al mismo tiempo que esa persona me guste un montón o que pasar tiempo con esa persona me genere como muchas emociones que son divertidas de sentir, más allá del miedo o más allá de lo que la intuición me diga con respecto al futuro con esa persona. ¿Y qué sucede? Nos metemos con esa persona. ¿Por qué? Porque también tenemos ilusiones, tenemos expectativas, tenemos traumas. Todo esto sucede en la mente inconsciente. Hay algo que es clave. Siempre estás eligiendo. Siempre estás eligiendo. Elegimos desde la conciencia o elegimos desde la inconsciencia. En la inconsciencia se alojan nuestros traumas, nuestras ilusiones, nuestras expectativas, que van a elegir por vos mientras vos no elijas elegir conscientemente. Cuando empezamos una relación que la intuición nos dice no es por ahí, no pasa nada que nos metamos en esa relación. Solo que quizás nos va a tomar meses, días o años para decir la intuición tenía razón. Esos meses, esos días y esos años nos dejan una barbaridad de enseñanzas. Entonces, no te metas en esa relación porque tuviste un milisegundo de pensamiento de que no te tenés que meter en esa relación. Pero quizás cuando va pasando el tiempo, por ejemplo, en mi caso, a mis 31 años, si a mí la intuición me dice no es por ahí, yo no tengo ganas de invertir 5 años en escucharme. Ya no. Lo he hecho en el pasado, mucho. He tenido 4 relaciones, 2 muy largas, 3 largas. Tuve una de 3 años, una de 5 años y otra de 5 años aproximadamente. Y agradezco un montón de experiencias que viví, pero cuando la intuición me decía, no es por ahí, yo quedándome en ese lugar me generaba dolor. Y ese dolor me lo autogeneraba, generando una distancia enorme entre quien verdaderamente soy guiada por mi intuición y quien la mente me dice que soy o que necesito a base de esfuerzo, decisiones inconscientes y una barbaridad de distracciones que hay alrededor nuestro constantemente. Distracciones como comida, como drogas, como alcohol, como Netflix, redes sociales,
etcétera. TikTok, amamos TikTok, pero hay muchas distracciones al alcance de la mano para no conectar con nuestra autenticidad. Entonces, en resumen, ¿por qué es tan importante escuchar nuestra intuición? Porque la distancia entre quienes somos y nuestro inconsciente se va a acortar y nuestro sufrimiento también. No hay nada más hermoso que la libertad de ser y de actuar desde quien verdaderamente somos. La intuición siempre te va a hablar más allá de la mente y siempre te va a hablar desde quien verdaderamente sos. En el mundo espiritual se dice que tiene que ver con el alma. Quizás queda para otro capítulo. Gracias por escucharme, te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo capítulo. O nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós.